Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTI. Como cada martes, arrancamos con el resumen de noticias que elabora CESTE y empezamos fijando la mirada en el panorama internacional, donde destaca la cotización del petróleo que se encuentra en mínimos anuales. La cotización del barril de Brent, el referenciado en Europa, oscila entre los 80 y los 82 dólares, que es el nivel más bajo en lo que llevamos de año. El abaratamiento del crudo se ha acentuado en los últimos días como consecuencia del aumento de los casos de coronavirus en China. Algunas estimaciones apuntan que el restablecimiento de restricciones en el gigante asiático podría provocar un descenso de la demanda de petróleo de 700.000 barriles diarios a lo largo de este trimestre. A esto se suma el enfriamiento de la actividad económica en Estados Unidos y en Europa. Todo ello podría conducir, según los analistas, a un ligero exceso de oferta en el mercado en los próximos meses, a pesar del drástico ajuste de 2 millones de barriles diarios acordado por la OPEP a principios de octubre. Esta caída del precio del crudo se produce pocos días antes de la reunión que el cártel celebrará en Viena. A tenor de los acontecimientos, los ministros de petróleo de Irak y Arabia Saudí sugirieron la semana pasada la posibilidad de adoptar nuevas medidas para estabilizar el mercado y situar los precios en una horquilla cercana a los 100 dólares el barril. Continuamos con Latinoamérica y nos vamos hasta Brasil, donde Bolsonaro ha recibido un nuevo revés. El Tribunal Superior Electoral de Brasil ha rechazado la petición del Partido Liberal de Bolsonaro para impugnar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 30 de octubre. La solicitud ha sido calificada como un litigio de mala fe, por lo que se ha impuesto a la formación una multa de 22,9 millones de reales, aproximadamente unos 4,3 millones de dólares. La demanda solicitaba que se desestimasen los votos de las urnas electrónicas consideradas comprometidas. El tribunal solicitó un informe completo con los datos de la primera y segunda vuelta electoral, puesto que en ambos casos fueron usados los mismos dispositivos. Sin embargo, el Partido Liberal alega que la irregularidad solo ocurrió en el balotaje cuando Bolsonaro perdió ante Lula da Silva. El partido no considera que hubiera irregularidades en la primera vuelta, cuando ganó más escaños en ambas cámaras legislativas que cualquier otra formación. Esta no es la primera vez que Bolsonaro y su entorno cuestionan sin ningún tipo de prueba el voto electrónico, vigente en el país desde el año 1996. La autoridad electoral ratificó la victoria del exmandatario izquierdista Lula al día siguiente de la jornada electoral, y tras conocer el resultado, camioneros y otros seguidores del presidente protagonizaron centenares de bloqueos que se extendieron por varios días y en algunos casos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Nos vamos ahora a China, donde ha estallado una ola de protestas sin precedentes. El presidente Xi Jinping se enfrenta a uno de sus mayores retos después de que decenas de miles de personas salieran a la calle para protestar contra los estrictos controles impuestos por Pekín en la lucha contra el coronavirus. Al menos 10 ciudades, entre ellas Shanghái, Pekín, Wuhan y Chengdu, se vieron sacudidas por manifestaciones sin precedentes los días 26 y 27 de noviembre. En algunos casos, las protestas, que forzaron la apertura de los barrios confinados, terminaron en enfrentamientos con la policía que se saldaron con decenas de detenciones, entre ellas la de 2 periodistas extranjeros. El súbito estallido de desobediencia civil fue inicialmente provocado por la indignación tras un incendio mortal de un apartamento en Xinjiang que se achacó en parte a las restricciones. Las protestas se han producido después de meses de frustración, sobre todo entre los jóvenes chinos por los incesantes cierres y los protocolos de test masivos, coincidiendo con la crisis del sector inmobiliario y la desaceleración del crecimiento. A pesar de la reciente flexibilización en la política de COVID-0, el ascenso de los contagios por todo el país en las 2 últimas semanas ha provocado un nuevo incremento de cierres y cuarentenas en muchas regiones, para desesperación de la población. El gobierno ha instado a las universidades de todo el país a que envíen a los estudiantes a casa para sofocar la disidencia en los campus, donde parece que las demandas comienzan a ir más allá de la política contra el COVID. En Pekín, en las universidades de Tsinghua y Pekín,
Cientos de manifestantes protestaron el pasado 27 de noviembre. Sostenían hojas de papel en blanco como rechazo al empeoramiento de la censura bajo la administración de Xi, al tiempo que gritaban la siguiente proclama: "No queremos pruebas de PCR, queremos libertad". Y desde aquí nos vamos hasta Europa del Este, en concreto a Ucrania, que ha llegado a un acuerdo con el FMI que podría sentar las bases para restablecer la estabilidad macroeconómica del país. El organismo ha recomendado impulsar medidas recaudatorias, restaurar el mercado de bonos doméstico y limitar el apoyo monetario. El acuerdo preliminar tendrá una duración prevista de 4 meses y, de cumplirse, podría abrir la puerta a un programa de financiación el próximo año. El pasado julio, Kiev solicitó al Fondo Monetario Internacional una asistencia financiera de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Sin embargo, la institución ha preferido actuar con cautela, teniendo en cuenta la evolución del conflicto. Hasta el momento, el fondo ha desembolsado unos 2.600 millones de dólares en programas de emergencia. Las autoridades aspiran a firmar un acuerdo de asistencia en el primer trimestre de 2023 para tratar de iniciar la reconstrucción de la región. Se estima que para corregir el déficit de las cuentas públicas, el país requeriría unos 3.000 millones de dólares mensuales. El FMI prevé que el PIB registrará una contracción del 35% este año, mientras que en 2023 se estabilizaría en torno al 1%, aunque este dato dependerá de la evolución del conflicto. Por su parte, la inflación se mantendrá elevada, alrededor del 25%, en un nivel similar al actual. Y nos vamos a Oriente Medio. Kuwait ha inaugurado uno de los mayores proyectos de procesamiento de crudo pesado de la industria de los combustibles fósiles. La compañía estatal Kuwait Petroleum ha abierto esta mega infraestructura formada por 3 refinerías. La primera de ellas ha comenzado sus operaciones comerciales esta semana con la exportación de un cargamento de combustibles de aviación, un envío que se enmarca en el contrato cerrado hace unos meses con la compañía británica British Petroleum. Está previsto que la segunda y la tercera fase finalicen a lo largo del primer semestre de 2023. Este ambicioso proyecto constituye un importante paso en el objetivo de las autoridades de avanzar en la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Se calcula que una vez que esté a pleno funcionamiento, las instalaciones de Al Sur producirán más de 615.000 barriles al día, lo que permitirá prácticamente duplicar la capacidad de refino de Kuwait hasta los 1,4 millones de barriles al día. La mayor parte de la producción se destinará a los mercados internacionales, principalmente a Asia y a Europa. Ahora cambiamos de escenario y nos vamos al África subsahariana, donde Ghana ha propuesto una reestructuración de su deuda. El gobierno ganés pedirá a sus acreedores internacionales que acepten pérdidas de hasta el 30% del principal adeudado y renuncien a algunos pagos del interés. Esta reestructuración formaría parte de los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad de su deuda y llegar finalmente a un acuerdo con el FMI, con quien lleva meses negociando un programa de 3.000 millones de dólares. El país se encuentra en una situación económica muy difícil, tras años de elevados déficits gemelos que han provocado un alto riesgo de insostenibilidad de las obligaciones externas. Además, en 2022, el cedi ha sido la moneda que peor comportamiento ha tenido frente al dólar, con una depreciación del 57%, lo que ha incrementado los costes de servicio de la deuda y ha agravado una inflación que alcanzó el 40% en octubre. Con el fin de fortalecer el cedi y proteger las reservas de divisas, el gobierno también ha anunciado su intención de pagar el petróleo que importan con oro en lugar de dólares. Una propuesta atípica que mejoraría su balanza de pagos. Por último, terminamos con la OCDE, donde los Estados Unidos y la Unión Europea podrían comenzar una nueva guerra comercial. Desde que Joe Biden llegase a la Casa Blanca en el año 2020, las relaciones entre ambas regiones habían regresado a la situación de cooperación y buen entendimiento. De hecho, la agresión rusa a Ucrania ha reforzado la alianza transatlántica, que ha salido enormemente fortalecida. Ahora esa luna de miel puede verse truncada tras la introducción del Acta de Reducción de la Inflación que aprobó el Senado estadounidense el pasado mes de agosto.
Se trata de un paquete de asistencia que incluye 369.000 millones de dólares en subsidios para invertir en tecnologías verdes. Nunca antes un gobierno estadounidense había llevado a cabo un esfuerzo fiscal de esta magnitud para reducir las emisiones. La Unión Europea ha celebrado el programa, pero a su vez ha mostrado su desacuerdo con algunas de las medidas anunciadas que considera discriminatorias. Por ejemplo, se ofrecen ayudas de hasta $7.500 para la compra de vehículos eléctricos, pero solo si las partes se han fabricado en Norteamérica y se han ensamblado allí. De acuerdo con Bruselas, los requisitos de contenido local que introduce la nueva legislación son contrarios a las reglas del principio de trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio. Ambas partes han acordado establecer un grupo de trabajo conjunto para intentar resolver las diferencias y evitar que el desacuerdo escale. Si no consiguen alcanzar un acuerdo, se teme que Bruselas imponga medidas de retorsión y los socios occidentales se embarquen en una nueva guerra comercial en la que nunca gana nadie. Y aquí termina nuestro repaso a las principales claves informativas de la actualidad internacional que elabora semanalmente el Departamento Riesgo País. Para conocer todas las claves de los últimos 7 días, visita nuestra página web www.ceste.com.